Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de que somos egoístas por naturaleza, ¿sí? Vamos a hablar de 7 razones por las que surge ese egoísmo y también al final pues vamos a dar 3 claves para desarrollar un altruismo más consciente, ¿sí? Porque si bien los científicos han hecho pruebas y han mostrado de que hay ciertos animales que presentan ciertos comportamientos altruistas, todavía no se ha demostrado si esos comportamientos altruistas obedecen a unos mecanismos, a unas estrategias de supervivencia a largo plazo, ¿sí? Porque al fin y al cabo todo obedece a unos mecanismos del cerebro, ¿sí? Todos reaccionamos a fuerzas subconscientes que tienen por labor protegernos y sobrevivir en este mundo, ¿sí? Entonces esos mecanismos algunos de esos mecanismos de los que vamos a hablar ahora en este video. Y el primero de ellos obviamente tiene que ver, o una de las razones por las que somos egoístas tiene que ver con nuestros instintos de supervivencia, ¿sí? Porque el cerebro, todos los seres humanos, incluso los animales, todos estamos programados para sobrevivir. Ese es uno de los primeros instintos y más fuertes de todos los seres humanos. Entonces, el instinto de supervivencia garantiza que tú dentro de un entorno, al lado de los demás, tú logres sobrevivir y lograr cierto nivel y cierto progreso, ¿sí? No solamente sobrevivir, sino llegar a unos niveles y a unos estados de bienestar, de felicidad, de comodidad, ¿sí? Porque no, el instinto de supervivencia no es algo que dice, bueno, vas a obtener ciertas cosas y con eso va a ser suficiente. No, el instinto de supervivencia siempre te lleva a buscar mayores niveles de comodidad, de bienestar y todo eso, ¿sí? Y hay que decir, y todos vamos a estar, estoy seguro que todos van a estar de acuerdo conmigo, de que el tema de la supervivencia no es algo fácil, ¿sí? No es algo que tú dices, botado, sobrevivir, no, pues, con una mano atada al hombro, mejor dicho, de una, no, ¿cierto? Muchas cosas de las que tú has obtenido en este mundo seguramente te han costado enormes dosis de esfuerzo, de sacrificios, de años de dedicación a algo, ¿sí? Entonces, no es algo que tú digas, voy a hacer unos sacrificios por los demás sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿sí? No funciona así porque ese esfuerzo tú lo quieres ver retribuido en algo. Entonces, como por ejemplo, si tú dijeras, bueno, estás en tu casa, tienes tus cosas, y vas a abrir la puerta y vas a decir, bueno, a ver, unos necesitados, llévense todo lo que quieras, ¿sí? No, ¿cierto? No hacemos eso porque esas cosas que tenemos en nuestro hogar nos ha costado ciertas dosis de esfuerzo y sacrificio, ¿sí? Entonces no es algo, nosotros no estamos programados para entregar nada sin esperar algo a cambio, ¿sí? Es como por ejemplo tú estás en tu casa, ¿sí? Alquilaste un apartamento por ejemplo con alguien, ¿sí? Y ambos tienen, por ejemplo tú lavas, barres y trapeas, ¿cierto? Y tú no vas a hacer ese acto de barrer y trapear para que la otra persona quede con los brazos cruzados, no. Tú esperas de que la otra persona también haga lo mismo, retribuya tu esfuerzo con algún otro esfuerzo de esa otra persona, ¿sí? Pero no es algo que tú digas voy a hacer todo y la otra persona que no haga nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tu sacrificio de alguna manera esperas de que se vea invertido en algo que va a regresar a ti. Así funciona el instinto de supervivencia. Es un mecanismo que está dentro del cerebro que garantiza de que tus esfuerzos van a llevar hacia algún propósito, hacia algún tipo de logro. Eso sería la primera razón. La segunda razón es que la mente maneja unas prioridades, ¿sí? El cerebro dice, bueno, primero hay que satisfacer estos tipos de necesidades y luego estos otros tipos de necesidades. Y te lo pongo tan sencillo como con este ejemplo. Por ejemplo, tú vas por un camino, van 3 personas, llevan días sin comer y tienes mucha hambre y te encuentras con una manzana, ¿sí? ¿Tú qué haces con la manzana? ¿Se la das al extraño o se la das a tu hijo? Porque entre otras cosas, otro de los instintos bastante fuertes que tenemos los seres humanos es el instinto de maternal, ¿cierto? Un instinto paternal, ¿sí? Queremos muchos a nuestros propios hijos y obviamente pues esto tiene una razón evolutiva, ¿cierto? De supervivencia de la especie. Amamos mucho a nuestros hijos, entonces obviamente pues se lo vas a dar a tu hijo, ¿cierto? Y luego vas a comer tú y luego se lo das al extraño. Tú no empiezas al contrario, primero el extraño, luego tú y luego el hijo, no, ¿cierto? Así no funciona. Pues entonces, dentro de nuestros mecanismos internos hay unas prioridades, ¿sí? Y esas prioridades tienen que ver con unas necesidades básicas. Por ejemplo,
necesidades de afecto. Tú primero vas a satisfacer sus necesidades de amor, de afecto, y luego ya miras y das a los demás, ¿cierto? Tú primero satisfaces tus niveles de seguridad, de comodidad y de tranquilidad, y una vez tú estés cómodo y tranquilo y seguro, pues entonces ya piensas en la seguridad y en la comodidad de los demás. Tú no primero vas a decir, bueno, que los demás que no conozco estén cómodos y luego yo, ¿cierto? No, tú primero piensas en tu comodidad y la de tus seres queridos que han ganado un afecto y que se ha construido una relación a lo largo de los tiempos, del tiempo, y ya piensas en el que no conoces. Pero entonces así funciona, ¿sí? Primero satisfaces unas necesidades en un orden. Y lo otro es que, una tercera razón es que el egoísmo está muy relacionado con los vacíos, ¿sí? Porque es que los vacíos que están en nuestro interior es algo que el cerebro le da una prioridad para satisfacer. Entonces, un vacío, por ejemplo, no sé, que estás solo, ¿sí? Y que llevas tiempos en una relación. Ese pensamiento de querer tener una pareja te consume a ti enormes dosis de esfuerzo y de pensamiento, ¿sí? Tú no vas a estar, por ejemplo, con problemas económicos, si tú estás, por ejemplo, con problemas económicos, problemas de relaciones de pareja, solitario, lo que sea, tú no vas a dejar de pensar en ello por ponerte a pensar en los problemas económicos de cuánta persona haya por allá, el de la esquina, el vecino, tus familiares y el mundo, ¿cierto? No, tú primero estás pensando en tus necesidades, ¿sí? Y obviamente, tú primero estás buscando satisfacer tus necesidades de seguridad, afecto, comodidad, confianza, bueno, todas estas cosas, tú primero buscas satisfacer esas cosas para luego buscar y satisfacer eso en los demás. Lo cual nos lleva a analizar este tema, por ejemplo, de quiénes son las personas más egoístas, ¿sí? Obviamente pues los ladrones y los asesinos, ¿cierto? Porque piensan en el bien personal sin importar el daño que le hagan a los demás, ¿sí? ¿Y cómo nacen estas personas? Pues estas personas surgen a partir de necesidades, ¿sí? Personas que crecen en ambientes violentos o que crecen en ambientes supremamente necesitados de afecto, de alimentación. Una persona así generalmente crece con unos niveles de egoísmo porque es algo que no le han satisfacido en su vida. ¿Sí? La sociedad le debe eso, le debe afecto, le debe un buen lugar, una comodidad. Por eso esa persona crece con esos niveles de egoísmo, ¿sí? Y no le importa perjudicar al otro con tal de satisfacer esas necesidades básicas dentro de sí mismo, ¿sí? Entonces es eso, esas órdenes de prioridades, lo cual nos lleva al siguiente punto, y es que las personas no suelen dar lo que no tienen, ¿sí? El organismo le dice, bueno, un momento, mira que te estás pasando y tú tienes que pensar en tu supervivencia. Por ejemplo, tú vas por el desierto, vas con una canoa con aguas y una botella, y esa canoa te tiene que sobrevivir todo el largo viaje del desierto. Pues tú no vas a coger tu agua que tienes en una botella y se la vas a dar a los demás, ¿sí? ¿Sí? Porque pues corre riesgo de no sobrevivir. Entonces, así lo mismo, si una persona tiene poco y entrega lo poco que tiene, pues sus niveles de supervivencia se van a poner en peligro, ¿sí? Entonces, nadie da lo que no tiene, y por eso nosotros damos lo que nos sobra, ¿sí? La mayoría de los seres humanos funcionamos en esa manera. Por eso, si tú estás cómodo en tu casa, tú tienes dos cobijas. Una que acabaste de comprar, que viene con lana, ¿cómo se llama eso? Seda, ¿sí? ¿Qué es más cómodo que la seda? Bueno, con una lana pues así de esas que son todas acolchonaditas y todas buenas. Y por allá, por el otro lado, tienes una cobija bien vieja, pesada y que huele mal, ¿sí? Y alguien pasa diciendo que necesita algo. ¿Qué le vas a dar tú? ¿La cobija cómoda, que te costó bastante dinero, que trajeron de la India, bueno, toda la comunidad de este mundo? ¿O le vas a dar la cobija vieja y para allá con un roto y todo, ¿cierto? Entonces, ahí, nosotros los seres humanos, primero, priorizamos nuestras propias necesidades y luego lo que vaya sobrando de ahí, vamos y damos a los demás. Así funciona en ese orden, ¿sí? Que si bien hay otros estados donde tenemos que empezar a hablar de sacrificio, ¿sí? Y eso me lleva al siguiente punto, ¿sí? Entonces tú me dirás, bueno, pero hay personas que tienen mucho y aún así son egoístas, ¿sí? ¿Por qué los ricos son egoístas? Hay muchas personas que son ricas, tienen todas las fortunas de este mundo, ¿y por qué son tan egoístas?
porque eso tiene que ver con los niveles de sacrificio, ¿sí? Es decir, tú normalmente no haces un sacrificio por obtener algo para luego entregarlo a otra persona que no ha hecho nada por obtener eso. Y pensémoslo de esta manera. Por ejemplo, tú ahorras todo un año para irte de vacaciones a Cancún, ¿cierto? Que Cancún dicen que es buenísimo, hay que ir, ¿cierto? Entonces ahorras. Ah, qué bueno viajar con la novia o la esposa, bueno, lo que sea. O con tu familia, tu hijo. Quieres obviamente darle lo mejor a tu hijo. Y tú dices, ah, qué bueno, voy a ahorrar todo este año. Y luego coges ese dinero y se lo vas a entregar a alguien que lo necesita. ¿Sí? ¿Será que eres capaz de hacer eso? Lo harás quizás una vez en tu vida, ¿sí? Y eso sí lo haces. Pero realmente los seres humanos no funcionamos así, ¿cierto? Hacemos todo ese sacrificio de un año y luego, después de tener todo ese dinero y querer estar con la familia, el hijo, allá pasando bien bueno en Cancún, nos vamos y disfrutamos esas vacaciones, esas merecidas vacaciones, ¿cierto? O por ejemplo, tú trabajas muy duro la semana, ¿sí? Uf, estás estresado, cansado, llegas a tu casa y solamente el fin de semana te queda el domingo para descansar. Ah, qué bueno. Ah, dormir hasta tarde, irme allí a un centro comercial, salir con la familia, tomarse unos helados, bueno, qué bueno, reírse, verse una película. Y dices, no, más bien este fin de semana, este domingo, voy a dedicarlo siempre a los necesitados. ¿Sí? Pocas veces funciona eso, porque todos estarán de acuerdo conmigo que las cosas que se dan, los esfuerzos, las cosas que a ti o sea, las cosas buenas en esta vida cuestan esfuerzo, ¿sí? Y si tú vas a regalar algo, no vas a regalar cualquier cosa, ¿cierto? Vas a regalar algo. Si es algo que los demás necesitan, es porque requiere un esfuerzo de tu parte, ¿sí? Si quieres regalar algo bueno. Entonces, ese algo bueno va a necesitar unos enormes dosis de sacrificio y esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, un domingo que viene a ser tu descanso. O por ejemplo, regalar algo bueno para una institución. Todo el esfuerzo y sacrificio de un año de ahorro para tus vacaciones o para el auto, para tu familia, ¿sí? Mira, a ver eso, si somos capaces de llegar a esos niveles de sacrificio y esfuerzo. Pocas veces somos capaces de llegar a tal esfuerzo, ¿sí? Eso por una parte. Bueno, es que es más. Pensemos, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Que estábamos en el colegio o en la escuela y poco dinero alcanzaba, ¿cierto? Los estudiantes generalmente tienen poco dinero. Y luego llegan a una época donde adquieren ya dinero y comodidades, ¿sí? Ya en ese estado de comodidad las personas pocas veces hacen sacrificios y van a decir, bueno, ya que estoy cómodo, ya gano suficiente, pues entonces voy a coger parte de dinero y voy a regalarlo a los que lo necesitan, ¿sí? Estoy seguro que muchos que viven cómodos en su casa y que alguna vez cuando eran estudiantes pasaron por pobrezas y pensaban, ve, ¿por qué los ricos, tal cosa? Y luego cuando ya adquirieron un cierto nivel de comodidad, ya solamente piensan en sí mismos, ¿sí? Y eso tiene que ver con el siguiente punto, que es el de los deseos, ¿sí? Es decir, no existe un estado en el ser humano donde estemos libres de deseos, ¿sí? Y el deseo es el que nos mueve, ¿sí? Por ejemplo, tú ves una película porque tienes deseos de ver la película, adquieres un empleo porque tienes deseos de trabajar y adquirir un dinero, lees un libro porque tienes deseos de leer ese libro, ves este video porque tienes deseos de ver el video, ¿cierto? Y así, todo funciona a través de deseos. Entonces no existe un estado en el cual tú llegues a que no sientas ningún tipo de deseo, ¿sí? Ya estás pleno y no sientes absolutamente nada. No, tú siempre vas a tener deseos. Entonces, así como el estudiante que en algún momento deseaba tener su carro, deseaba tener su apartamento, y que una vez lo obtiene, no va a decir, bueno, ya es suficiente. Ya lo demás de ahora en adelante, lo que me sobre de dinero, lo va a regalar a los que lo necesitan, ¿no? Es como, por ejemplo, tú consigues con mucho esfuerzo tu moto, ¿sí? Porque esa moto tú la necesitabas para poderte desplazar hasta tu trabajo y llegar de una manera más rápida. Entonces, tú no llegas a un estado donde dices, bueno, es que la moto es suficiente y no quiero absolutamente más nada. No, lo que haces es decir, qué bueno un carro, ¿cierto? Como un auto para salir los fines de semana con la novia, con la esposa, con mi hijo, bueno, tal cosa, qué bueno.
tú piensas de esa manera, tú no dices, hombre, es que yo con ese dinero que voy a recolectar, o sea, la moto es suficiente, con ese dinero para el auto yo creo que eso le puede servir a alguien más, ¿sí? Así no hacemos la mayoría de los seres humanos. Entonces, es eso. Y así, como cuando obtienes tú el auto, ya no vas a pensar solamente en el auto, sino que vas a pensar en viajar por el mundo. Y cuando viajas por el mundo, seguramente vas a pensar en tener tu empresa, bueno, lo que sea. Y así, un deseo va desplazando a otro. Entonces, así sea el más multimillonario, siempre hay unos deseos tras de otros, ¿sí? Por ejemplo, deseo de montar una, así sea altruista inclusive, ¿cierto? Deseo de montar una planta de investigación científica para viajar a la luna, por decir, qué sé yo. Pues entonces todos tenemos unos deseos y esos deseos necesitan inversión de tiempo y dinero, ¿sí? Para llegar a unos niveles mayores de logro, por así decirlo. Entonces, he ahí la explicación. Lo otro es que generalmente, y ustedes dirán, por ejemplo, bueno, hay que aclarar que si hay personas que obviamente llegan a unos niveles de comodidad, por ejemplo los multimillonarios que llegan a unos niveles de que siempre obtienen muchas cosas, pues entonces muchos de esos multimillonarios pues lo han dedicado a causas benéficas y altruistas, ¿sí? Porque ya han logrado unos niveles de bienestar que ya superan cualquier expectativa. Entonces, bueno, y ustedes me dirán, bueno, y las instituciones, el gobierno, ¿por qué no dan sus dineros a los pobres, las multinacionales, los papas, bueno, todas estas cosas? Porque tenemos que pensar en las instituciones como unos depredadores, ¿sí? El objetivo de todas las instituciones es crecer, ¿sí? Y ese crecimiento no lo hacen a partir de ir perdiendo bienes, sino a partir de ir adquiriendo bienes, ¿sí? Porque el objetivo de toda institución es llegar a ser la más grande de todas, ¿sí? Si no tuviera ese objetivo, yo no creo pues de que alguien tenga un negocio y diga, bueno, ya es suficiente, ¿sí? Ya, ya nos da para 3 trabajadores, ya no quiero más, ¿sí? 3 trabajadores, me da para mis comodidades básicas y ya no quiero que mi empresa crezca. Eso no lo dice ningún empresario. El empresario cuando monta un negocio quiere que su negocio sea el más grande de todos y si ya a nivel local fue grande, pues quiere ser a nivel nacional y luego una multinacional, ¿sí? Y eso se hace a partir de ir acaparando, ir creciendo, ir cogiendo los recursos que va obteniendo y invertirlos en ser todavía mucho más grande. Así funcionan las instituciones. Entonces no llega a un estado donde una institución dice es suficiente y vamos a regalar todo esto a los que lo necesitan. Entonces, que hayan las instituciones que toman esa parte del dinero y lo ayudan a canalizar en obras benéficas, si las hay, ¿cierto? Pero no una institución que renuncia a todo en algún momento para quedarse sin absolutamente nada y empezar desde cero, ¿sí? Así no funciona. Entonces, esas serían como las razones por las que surgen los egoísmos de parte de los seres humanos y porque, como un añadido acá, nosotros los seres humanos pensamos en nuestro propio beneficio y te lo pongo de esta manera. Tú, por ejemplo, tienes un negocio de llantas, ¿sí? Las construyes en tu casa con esfuerzo, con la ayuda de tu familia, construiste ese negocio por largo tiempo. Y resulta que de un momento a otro llegó una multinacional. Esa multinacional vende llantas muchísimo más económicas con una mayor tecnología, ¿sí? Entonces tú no vas a decir, uy, qué bueno que llegó la multinacional con las llantas más económicas y con esa tecnología tan novedosa que yo no tengo, qué bueno por el bien de todos los demás. Así no hacemos, ¿cierto? Lo que hacemos es, hombre, esta multinacional ha llegado y está perjudicando mi negocio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quejarme ante el gobierno y si hay un candidato al gobierno que diga, es que las multinacionales no, que vamos a pensar en los negocios locales, entonces tú votarías por ese candidato, ¿sí? Porque tú estás pensando en tus intereses personales. Y así te lo puedo poner con muchísimos ejemplos. Pero esa es la idea, ¿sí? Así funcionamos entonces los seres humanos. Y lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces este mecanismo de supervivencia tiene una explicación. Garantiza de que tú no te quedes sin recursos y sin energía, ¿cierto? Porque todo en exceso es malo, ¿sí? El egoísmo en exceso es malo y el altruismo en exceso es malo, ¿cierto? Entonces ciertos niveles de egoísmo son beneficiosos para el cerebro porque garantiza de que cuando tú tienes unos niveles tienes unas cosas que has obtenido, pones freno al derroche y que tú no se lo entregues todo a los demás, ¿sí?
Entonces el altruismo y el egoísmo conviven dentro de nuestro interior, ¿sí? Y garantiza el egoísmo de que tú dices, bueno, por ejemplo, cuando tú estás en el trabajo, ¿qué tal si tú tuvieras unos niveles de altruismo demasiado exagerados y abandonaras tu trabajo por entregar y ayudar a todos los demás? Pues abandonas tu trabajo, ¿cierto? Pues entonces el egoísmo que te lleva a ti a hacer tu trabajo primero que los de los demás garantiza de que tú te concentres en tu trabajo y moderado con cierto nivel de altruismo, pues aprenderás a colaborar con los demás, ¿sí? Y ahí es lo que nos lleva a este último punto, que tiene que ver cómo ser un altruista de manera consciente, ¿sí? Algo que nos va a beneficiar tanto a nivel interno como a nivel grupal y global, ¿sí? Y la primera razón para ser altruista, o cómo ser altruista, que nos va a ayudar a ser altruistas, es volvernos fuertes. Porque como yo les decía, tú no puedes ser fuerte a partir de algo que tú no tienes, ¿sí? Entonces, el altruismo a partir de la fortaleza, de que tú ya logras ciertos niveles de comodidad, ya a partir de ahí tú puedes ser más altruista que cuando tú no tienes nada. Por eso, si tú quieres ayudar a los demás, vuélvete rico y poderoso. Porque a mayores niveles de poder puedes influenciar más dentro de tu entorno y garantizar los cambios, ¿sí? Pero si tú llegas y pierdes todo, si estás por allá en una esquina alquilando un cuarto húmedo y oscuro, ¿cierto? Tú desde ahí, ¿qué ayuda puedes dar, sí? Por allá uno acá en las redes sociales, el gobierno, el mundo, tan injusto. Es que ahí, sin poder, sin niveles de riqueza y de poder, pues, ¿qué vas a hacer, sí? Tú lo que tienes que hacer es volverte fuerte, ¿sí? Y si a ti te preocupa este mundo, y si tú quieres hacer algo por este mundo, no lo hagas desde la comodidad de un teclado y hablando en reuniones de amigos acerca de cómo el mundo y los demás deberían de ser altruistas, no. Si tú realmente te preocupas por los demás, vuélvete el más fuerte de todos, y a partir de tu fortaleza, ayuda a los demás a este mundo, ¿sí? Vuélvete la multinacional más poderosa y con todo ese dinero inviértelo en ayudar a los sectores más desfavorecidos, inviértelo en tecnología para descubrir la vacuna a lo que sea, ¿sí? Pero si hay gente que se está muriendo por determinada enfermedad, por el cáncer o lo que sea, tú desde tu rincón oscuro y desde el teclado ahí no vas a hacer absolutamente nada, ¿sí? Tú lo que haces es desde el poder. Entonces vuélvete fuerte, logra triunfos, y cuando tú ya te sientas con suficiente comodidad y fortaleza, ve y ayuda a los demás, ¿sí? Ya cuando hayas logrado satisfacer tus necesidades y prioridades básicas. Entonces, para eso te tienes que volver fuerte. Es así de sencillo, ¿sí? Solamente la fortaleza ayuda a la debilidad, no desde la debilidad ayudar a la debilidad. Débil por débil, pues no, la suma no da, ¿sí? Haga multiplicación y no da, ¿sí? Pero entonces fortaleza por debilidad, ahí sí como que la multiplicación sí da, ¿sí? Haz la prueba matemática y me cuentas. Entonces, así funciona. Luego, para ayudar, el altruismo nace de la conciencia, pero no de la conciencia que nace de libros y que todo se ve fácil desde la mente, no. Desde la conciencia de la comprensión real de los demás. Cuando tú has experimentado cosas y eres capaz de decir y ponerte en el lugar de los demás porque tú también lo has experimentado. Entonces, cuando tú has experimentado unas cosas, tú no quieres que los demás lo vivan, ¿sí? Y entonces ahí nace un altruismo consciente, que eres capaz de hacer ciertos niveles de esfuerzo y sacrificio por los demás para que los demás no sufran ese dolor que tú hayas podido sufrir, ¿sí? Entonces, ese altruismo no nace desde un cuarto oscuro y húmedo, ¿sí? Sino que nace desde una convivencia y desde una experiencia de vida, desde la experiencia de vida, ¿sí? Tienes que vivir, experimentar y vivir muchas cosas para tú poder tener un altruismo consciente y que nace de la comprensión, nace de la convivencia con un entorno. Eso sería otra clave, ¿sí? Y finalmente, tienes que aprender a pensar en grupo. Es decir, el pensamiento en grupo nos ayuda a pensar no solamente en nosotros mismos, sino a nivel grupal. No solamente por el bien de los demás, sino por el de nosotros mismos. Entonces, como por ejemplo, sociedades como las de Japón. En Japón siempre nacieron con una mentalidad de que lo que hacen es por el bien de todo el entorno. Y cuando tú piensas en el bien del entorno,
estás pensando en el bien de tus hijos, ¿sí? De las personas que van a quedar en este mundo después de ti, ¿sí? Entonces, si tú garantizas de que el entorno esté bien, automáticamente garantiza de que en algún momento los hijos y los que vengan después de ti van a estar bien. Entonces, tienes que pensar de cómo tus acciones van a afectar a largo plazo a un entorno. Cuando tú piensas a nivel grupal, eres capaz de abandonar ese pensamiento y ese sentimiento egoísta centrado únicamente en ti mismo, ¿sí? Y ya tu mente se amplía y ya empiezas a pensar en todos los demás, pero de manera consciente, ya sabes, bueno, sí, esto es lo que nos conviene a todos y voy a apoyar esta iniciativa, cuando ya eres capaz de pensar en el beneficio de los demás. Entonces, esas eran las claves y bueno, era lo que les quería hablar en este video. Nos vemos entonces en un próximo video. Les recuerdo el curso de superación personal. En estos días pues he estado con el tiempo, lo tengo invertido en otras cosas, ¿sí? He estado con el tiempo bastante ocupado, invirtiéndolo pues en unos negocios y en la medida que me desocupe un poco más ya volveré a retomar el curso de superación personal, pero igual suscríbete porque si no te has suscrito pues allá en ese curso pues ya hay unos videos adelantados. Y bien, nos vemos entonces en el próximo video, suscríbete y dale like.